Pues comienza en este momento, en clave local, un programa que va dedicado o está dedicado al análisis y difusión de los temas de actualidad municipal, así como al tratamiento de los temas abordados en las sesiones plenarias. Constituye un espacio de información y participación destinado a acercar a la ciudadanía la actividad municipal y los temas de interés general. En este programa se van a abordar los siguientes temas: balance del Pleno de junio, celebrado el día 30, el estado de las obras que se están acometiendo en la localidad y también la programación cultural de verano 2026. Hoy, en esta semana, tenemos al Grupo Municipal Socialista y nos atiende por teléfono José Manuel Navarro, concejal del Partido Socialista, del Grupo Municipal Socialista, al que damos las buenas tardes y la bienvenida. José Manuel, buenas tardes y bienvenido a este programa en clave local. Buenas tardes. Pues muchas gracias por atendernos y, como he dicho, hay 3 temas que cada partido van a ir desarrollando. Tenéis 30 minutos de tiempo y vamos a comenzar, José Manuel, por ese balance del Pleno Ordinario del mes de junio que se celebraba el día 30. Cuando tú quieras, comienzas ese balance. Perfecto, Loli. En primer lugar, muchísimas gracias a ti y sobre todo mostrar mi felicidad y satisfacción personal y satisfacción como grupo de estar aquí contigo en la radio de todos los maireneros y maireneras. Pues muchas gracias. Estoy seguro que a muchos de nuestros vecinos y vecinas les sorprenderá que estemos aquí, que estén pudiendo escuchar las voces de los representantes que votaron después de tantos años donde solo los políticos del Partido Popular han podido hacer uso de estos micros. Y si hoy esto es posible, no es porque Juanma López y su grupo pues hayan decidido cambiar su manera de gobernar y su manera de entender Mairena como un cortijo que les pertenece en exclusiva. Esto pues es fruto de una resolución adoptada por unanimidad por todos los miembros del Consejo Audiovisual de Andalucía, un organismo autonómico e independiente, una resolución muy contundente donde pues el Consejo ha certificado el uso partidista que el PP ha venido realizando de Radio Mairena y una más que notable ausencia de pluralismo político en este medio municipal. Es decir, en este medio que pagamos entre todos los maireneros y maireneras. Y al Consejo Audiovisual no les ha costado mucho llegar a esta conclusión, ya que tras analizar muchos programas de esta casa, pues ha comprobado que cada vez que un político aparecía en antena, el 100% de las veces era del Partido Popular. El dato es demoledor y la verdad que deja poco espacio a la interpretación. Un dato que consideramos que es incompatible con un sistema democrático que se precie, un sistema que debe velar porque se escuchen todas las voces políticas que el pueblo ha decidido que estén representadas en el Pleno Municipal. Así que, como digo, celebramos esta resolución del Consejo Audiovisual que haya provocado que se nos vuelvan a abrir las puertas de Radio Mairena y deseamos que esto sea el principio de muchas medidas encaminadas a cuidar y a mimar esta casa, pues que tanto bien le puede proporcionar a Mairena como servicio público que es. Nuestro partido tiene muy claro que va a apostar por una Radio Mairena con recursos, que cuide a sus profesionales, por una Radio Mairena que informe, contando con todas las voces que lo deseen. Y he querido empezar aclarando este tema porque creo que esta forma de confundir los recursos municipales con los recursos del partido y esta manera de tratar a la oposición pues también nos sirve para explicar el último pleno que hemos tenido en Mairena. Un pleno muy largo, 20 puntos, unas 4 horas y media de debate, donde un gran porcentaje de estos puntos pues vinieron de urgencia por parte del equipo de gobierno, es decir, sin pasar por comisiones informativas y sin ser dictaminados previamente. Varios de estos puntos, para que se hagan una idea las personas que nos están escuchando, nos llegaron el mismo día del pleno a las 2 de la tarde. Y como podrás entender, Loli, así es muy difícil cumplir con la tarea que la gente nos encomendó, que era la de fiscalizar la acción del equipo de gobierno y proponer mejoras a la gestión municipal. Pero a pesar de todo esto, nuestro grupo pues no votó en contra de la inclusión por urgencia de ninguno de los puntos que trajo Juanma López y su grupo, y esto choca bastante con el mantra que repite el PP de que nuestro grupo obstaculiza y bloquea la gestión municipal. Nada más lejos de la realidad, vamos. Pero es que esto no ha sido una excepción, es que en casi todos los plenos se cuelan muchos puntos de urgencia y creo que nunca hemos votado en contra porque entendemos que si hay un interés municipal, pues siempre hay que permitir el debate. Y sin embargo, al revés no funciona la cosa de la misma manera. Tuvimos unos problemas técnicos el día que había que registrar las mociones, que se registran 2 semanas antes del pleno, y una de las 2 mociones que presentamos se presentó 17 minutos tarde del plazo que nos damos los grupos, y la moción
era para crear una red de refugios climáticos en Mairena. Pues por esos 17 minutos no se incluyó nuestra propuesta en el orden del día de las comisiones informativas, que son una semana antes del Pleno. Intentamos que entrara la moción por urgencia en las comisiones, el PP votó en contra, e intentamos lo mismo en el Pleno, que se incluyera por urgencia, y el PP volvió a negar el debate. Y es incomprensible, Loli, porque cuando es una moción que buscaba plantear una serie de medidas para hacer frente a la emergencia climática y que no podemos retrasarla más. Creo que solo con el dato de que más de 1.000 personas han muerto en España en lo que va de año por los efectos de las altas temperaturas es más que suficiente para haber permitido el debate. No entendemos la postura del equipo de gobierno votando en contra cuando era un texto que hablaba de nuestro pueblo, de nuestros vecinos, de nuestros edificios municipales, de nuestros parques, de nuestras zonas verdes, de nuestros puntos de agua, de nuestra piscina municipal y de la obligación del ayuntamiento de proteger a la ciudadanía. La mayoría de las medidas que proponemos en esta moción no suponen ninguna inversión económica, en muchos casos son simples reorganizaciones de cosas que ya existen. Por ejemplo, una de las medidas que han sido más comentadas pues es nuestra propuesta de utilizar la piscina municipal como refugio climático, como un espacio de enfriamiento y como recurso de salud pública en días excepcionales de riesgo por olas de calor. Creemos que cuando las temperaturas extremas ponen en riesgo a personas mayores, niños, niñas, personas con enfermedades crónicas, familias vulnerables o vecinos y vecinas que viven en viviendas mal acondicionadas, pues el ayuntamiento tiene que poner sus recursos al servicio de la gente. La piscina municipal puede y debe ser durante esos días algo más que una instalación deportiva o recreativa. Se tiene que convertir en un espacio seguro que proteja la salud de los maireneros y maireneras. Esto que pedimos no es ninguna locura. De hecho, el equipo de gobierno ha vuelto a establecer la gratuidad de todos los domingos del verano. A nuestro grupo nos parece mucho más coherente que la gratuidad la marque el termómetro, las olas de calor y no el calendario, porque no sabemos si se van a presentar domingos con temperaturas más o menos soportables. En definitiva, nos encontramos muy decepcionados por la actitud de Juanma López y de su grupo de no permitir el debate y no permitir que se aprueben unas medidas que consideramos urgentes, pero no por opiniones personales, sino es urgente por las olas de calor y es urgente por todas esas personas vulnerables que necesitan de un ayuntamiento responsable que les cuide. En el próximo pleno volveremos a insistir con esta moción, del mismo modo que volvimos a insistir con la otra propuesta que llevamos al pleno anterior. Una moción que solicitaba ayuda para nuestros clubes deportivos en momentos clave de la temporada donde se están jugando un título, un ascenso o mantener la categoría, momentos en el que depende de sus aficionados y de su pueblo. Esta moción surgió a raíz de un fin de semana glorioso del deporte mairenero que vivimos en mayo, en el que tuvimos a la Barrera jugando en Gine para ascender de categoría, al Ocre de baloncesto jugando en Gilena la Final Four, o el Club Deportivo Mairena viajando hasta Casareche para tratar de pelear por el ascenso. Pues en esos días previos, cuando esos clubes tendrían que haber estado centrados solo en la parte deportiva, tuvieron que invertir una gran parte de su tiempo contactando con empresas, con colectivos y con personas particulares para intentar reunir el dinero suficiente para costear estos desplazamientos de sus aficiones. Hay que tener en cuenta que, Loli, cuando hablamos de un club deportivo, pues hablamos de entidades que representan a nuestro municipio allá donde van y entidades que realizan una importante labor con nuestro deporte base. Los clubes son herramientas fundamentales en Mairena para fomentar hábitos de vida saludables y para transmitir valores tan importantes como el compañerismo, el respeto, la disciplina o el trabajo en equipo. ¿Qué es lo que pedíamos con esta moción? Pues que nuestro ayuntamiento, como administración más cercana, esté ahí para nuestros clubes y ponga en marcha una línea de apoyo para hacer frente a estos gastos que llegan en un momento de la temporada en el que los presupuestos de los clubes pues ya están al límite. Esto era lo fundamental, pero también pedíamos que se impulsara, por ejemplo, una mesa de trabajo con los clubes deportivos locales para conocer de primera mano sus necesidades y articular esta línea de apoyo de la que hablábamos. Y también queríamos que esta moción sirviera para reconocer institucionalmente la labor que todos estos clubes realizan en pro de Mairena en el ámbito social, educativo y de promoción de la salud. El mes pasado, el PP tumbó esta moción, escudándose en cómo teníamos redactado el primer punto de acuerdo. Volvimos a redactar el punto de acuerdo contando con la asesoría de la intervención municipal para que no pudieran tener esa excusa.
y finalmente hemos conseguido aprobarla en el último pleno gracias al voto favorable del compañero de Izquierda Unida y a la abstención del PP. Una abstención que la verdad es difícil de entender, más allá del hecho de que la propia Gloria Guillén, la portavoz del Partido Popular, pues ha reconocido en varias ocasiones que no van a apoyar nunca nada que venga de nuestro grupo, así sea beneficioso para Mairena y su gente. Ya decimos que no entendemos esta postura, pero lo más importante es que la moción se aprobó, que estas medidas ahora se tienen que poner en marcha y que los grandes beneficiados, pues van a ser nuestros clubes, su cantera y sus aficiones. Así que muy, muy contentos, como digo, por este hecho. Otro punto importante que vino a pleno fue la aprobación inicial de la ordenanza de precios públicos para nuestro bus urbano, que ha redactado el equipo de gobierno. Y de los 20 puntos del orden del día, pues hay que destacar que fue el único que votamos en contra, y lo hacemos porque no compartimos el modelo de transporte público que nos plantea el Partido Popular. Es muy difícil de entender que en el momento que vivimos con el autobús urbano en Mairena, con múltiples incidencias, con días que directamente el bus no arranca y deja sin servicios a la ciudadanía, pues justo en ese momento Juanma López y su equipo deciden subir el precio del billete ordinario, subir el precio del bono de 10 viajes, subir los precios a estudiantes y a pensionistas y pasar a cobrar €1 por el bus de la feria, cuando en estos últimos años pues ha sido gratuito. Es decir, Mairena va a tener un bus más caro sin garantizar que vaya a funcionar mejor de lo que hace actualmente. Y ya digo que esto es difícil de entender, no es lógico que cuando hay quejas, cuando hay averías, cuando hay vecinos y vecinas que dicen que el autobús no llega, la respuesta de Juanma López no puede ser subir el precio. Frente a esto, pues nosotros tenemos claro el modelo de transporte público que defendemos y que vamos a implantar cuando tengamos la oportunidad de hacerlo, un transporte público que se piense como un derecho esencial de la ciudadanía, que camine hacia la gratuidad progresiva, mejorando el servicio que se ofrece y con unas tarifas pensadas para que más gente use el autobús y no para poner barreras. Y esto de la gratuidad del transporte público urbano no es ninguna quimera. Primero, por una cuestión presupuestaria. Las previsiones de ingresos que tiene nuestro ayuntamiento por venta de billetes de bus urbano se calcula en unos 9.000 euros al año. Para que nos hagamos una idea, nuestro ayuntamiento cuenta con un presupuesto consolidado de 25 millones de euros anuales, por lo que estos 9.000 euros los puede asumir sin ningún tipo de problema. De hecho, vemos muchos gastos iguales o superiores a esta cantidad para asuntos que tienen mucho menos importancia que el fomento de un transporte público que beneficia por un lado a la ciudadanía, beneficia a la circulación de nuestras calles y beneficia al medio ambiente. Y el problema de todo esto, Loli, es que con esta subida de precios públicos pues llueve sobre mojado. El PP, que se presentaba a las elecciones prometiendo los impuestos más bajos de la provincia, se ha dedicado en esta legislatura a subir la tasa de la basura, a subir el impuesto de la construcción, a subir los precios de las escuelas deportivas. Es decir, Juanma López no ha cumplido con lo que le prometió a los maireneros y las maireneras en campaña. Y bueno, es importante también resaltar que esto que proponemos de la gratuidad del transporte público lo aplican otros municipios también gobernados por el Partido Popular, como puede ser Carmona, y que son muy parecidos en población a Mairena del Arcor. Y por cerrar este punto del transporte, nuestro grupo va a presentar una serie de medidas durante los 30 días que esta ordenanza va a estar expuesta a la información pública. Vamos a pedir que se estudie seriamente la gratuidad progresiva del transporte urbano de Mairena, empezando por aquellas personas que más lo necesitan. Vamos a proponer que se refuercen los títulos sociales y bonificaciones para que nadie deje de usar el autobús por motivos económicos. Vamos a instar a que el bono de 10 viajes pues se mantenga en un precio realmente asequible, porque consideramos que es el título que más ayuda a las personas usuarias frecuentes y a quienes no pueden pagar de golpe un abono mensual o anual. Vamos a pedir que el bus especial de la feria siga siendo gratuito y que se estudie la gratuidad en otros momentos de alta demanda o interés público. Vamos a proponer que se diseñe un plan de mejora del servicio con control de avería, puntualidad, horario, frecuencia, información de parada, accesibilidad, conexión con barrios y evaluación pública anual. Y queremos también que nuestro ayuntamiento se comprometa a publicar cada año los datos del servicio: cuántos viajeros lo utilizan, el coste real, la recaudación, las incidencias, las reclamaciones, las averías, el cumplimiento de horario y cuáles son las propuestas de mejora. Todo esto en cuanto a la ordenanza de precios públicos del BU, que, como he dicho, votamos en contra por coherencia y por responsabilidad.
Más puntos vinieron al Pleno, 2 de ellos de gran importancia para 2 colectivos maireneros que desde hace años pues reúnen y congregan a decenas de vecinos y vecinas de nuestro pueblo. Estamos hablando de la Asociación de los Reyes Magos y de la Hermandad del Rocío de Mairena del Alcor, pues 2 colectivos que tenían necesidad de un espacio para poder seguir desarrollando toda la labor que realizan a lo largo del año. En el caso de los Reyes Magos, pues todo el mundo recuerda la nave que tenía la asociación en los terrenos donde ahora se ubica la piscina cubierta. Ese suelo municipal se lo donó el gobierno de Manolo Bustos a la asociación en su época y la asociación se encargó de levantar la nave con sus recursos. Con el paso de los años, el ayuntamiento necesitó de ese espacio para construir la piscina y el entonces gobierno socialista de Mairena le cedió a la asociación el espacio en el que ahora se ubican y fue el ayuntamiento el que se hizo cargo de la construcción de esta nave. Una nave que afortunadamente pues se ha quedado pequeña gracias a la evolución de esta asociación que nos regala magia cada 5 de enero en Mairena, y el Pleno por unanimidad pues decidió ceder un terreno municipal anexo a la nave actual para que la asociación pueda ampliarla. Y con la Hermandad del Rocío, pues los últimos años ha experimentado también un auge muy importante, sobre todo en la población joven. También presentó una solicitud de un espacio municipal y también pues estamos muy contentos de haber votado a favor de esta medida, porque consideramos que el patrimonio municipal del suelo, ese patrimonio que los gobiernos anteriores al PP fueron acumulando para Mairena, porque hay que decir que poco ha aportado el PP en estos 16 años de gobierno en este sentido, pues como decimos, nos parece muy bien que el patrimonio municipal del suelo se ponga al servicio de Mairena y de sus colectivos. Otro punto que de vez en cuando se cuela en nuestro pleno y que también nos llena de orgullo es la felicitación que realizamos como institución a los y a la gente de la Policía Local de Mairena por su buena labor. Y como no podía ser de otra forma, nuestro grupo apoyó este punto y desde este micrófono pues aprovechamos de nuevo para agradecer el trabajo de nuestra policía local. Y relacionado con la policía local vino otro punto que fue para renovar el convenio que nuestro ayuntamiento tiene firmado con el Ministerio del Interior para integrar a nuestra policía en el sistema Biogin, que como todos sabemos pues es el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género. Afortunadamente en nuestro plenario no hay presencia de los partidos que todos conocemos y que niegan la existencia de la violencia de género, por lo que el punto se pudo aprobar por unanimidad. Y de este punto tengo que lamentar el tener que denunciar la falta de escrúpulos del PP de Mairena, que una vez más demuestran que son capaces de hacer cualquier cosa por conservar el gobierno de Mairena. Durante el debate de este punto hay que recordar de nuevo que hablamos de un pleno larguísimo de más de 4 horas de duración. Nuestro compañero Pedro Madroñal hizo referencia a la mujer asesinada recientemente en Mairena de las Araces a manos de su pareja y cómo él recibió esta noticia, pensando durante unos segundos que este trágico hecho había sucedido en nuestro pueblo. Pedro es cierto que de primera no articula bien esa sensación que tuvo al comprobar que este hecho no había tenido lugar en nuestro municipio, pero pues bien, el PP ha aprovechado este corte para enviárselo a su periódico de confianza, a la ABC de Sevilla, que como servidores fieles pues han vuelto a cumplir las órdenes de aquellos que les sostienen en el negocio y han tratado con una publicación cejada conseguir un linchamiento de nuestro portavoz. Afortunadamente el tiro no les ha salido nada bien, porque la mayoría de la gente ha comprobado lo burda que era la acusación que le trataban de hacer a Pedro Madroñal, y mucha gente ha salido en su defensa, sobre todo la gente que lo conoce. El compromiso de Pedro Madroñal y el compromiso de nuestro grupo por acabar con esta lacra de la violencia de género en nuestro pueblo y donde haga falta es incuestionable y es innegociable. Y esto último, pues no lo puede decir el PP de Mairena, que está ahora mismo cruzando los dedos para que su partido pacte con Vox en la Junta de Andalucía y que la violencia de género vuelva a ser considerada como una cuestión ideológica y pasemos a denominarla como violencia intrafamiliar. En fin, pasando de este tema, otro punto fue la aprobación del expediente de contratación para la concesión del servicio de la escuela infantil que todos conocemos como la guardería de la biblioteca. Se va a mantener el mismo sistema de gestión de los últimos años, que una empresa privada se haga cargo del servicio a través de un contrato de 6 años con 2 posibles prórrogas de 2+2. El contrato actual está a punto de expirar y desde nuestro punto de vista volvemos a ir tarde con este asunto. Ya nos pasó la última vez que se renovó el contrato de la otra escuela infantil, que tuvo que venir el punto de urgencia, algo que no entendemos porque se sabe perfectamente cuándo expiran los contratos y se podría actuar con mayor previsión. Y sobre todo vamos tarde por el estado en el que se encuentra el edificio. Un edificio que presenta hongos en múltiples zonas debido a las filtraciones de agua de los últimos años y que precisa de una intervención importante que todavía ni se ha licitado. Esto quiere decir que es muy probable que llegue septiembre y que el alumnado se tenga que incorporar y que las obras no hayan finalizado.
Y por finalizar el pleno, una parte que nos gusta siempre mucho porque nos permite ser el altavoz de todos los vecinos y vecinas que a lo largo del mes nos muestran sus preocupaciones, sus quejas o peticiones de mejora para nuestro pueblo y que estas no son atendidas por el equipo de gobierno, son el punto de los ruegos. Hemos vuelto a demostrar que somos una herramienta efectiva y útil para Mairena, ya que denunciamos por segundo mes consecutivo el estado en el que se encontraban las placas conmemorativas de la Plaza del Pueblo Saharaui, que habían sido vandalizadas. Nos hicimos eco de peticiones de vecinos y vecinas de la calle Lebrija, de la calle Cebulón, de la familia del Colegio Isabel Esquivel, del vecindario de la Organización de la Salud, y de entre todos los ruegos pues tenemos que destacar el que realizamos a petición del vecindario de La Barriada. Y ese tema me quiero detener un poco porque en los últimos días numerosos vecinos y vecinas, residentes y comerciantes de la zona pues han trasladado su preocupación por el proyecto de construcción de un aparcamiento subterráneo en este espacio que trata de poner en marcha Juanma López y su equipo, una preocupación que además se está expresando de forma organizada, respetuosa y legítima mediante la recogida de firmas y la presentación de alegaciones. Nuestro grupo comparte plenamente la necesidad de mejorar esta zona de Mairena. De hecho, ya en 2019 lo llevábamos en nuestro programa electoral cuando nadie había hablado de esta intervención, porque lo consideramos un verdadero centro neurálgico de nuestro pueblo. No obstante, creemos que una transformación de este calado puede hacerse escuchando a quienes viven, trabajan y conviven cada día en ella. El vecindario, ¿qué es lo que nos traslada? Pues que no se oponen tampoco a la mejora, pero que lo que reclaman es una plaza accesible, cuidada, limpia, segura, habitable y acondicionada. Y lo que cuestionan es la construcción de un parking por el impacto que puede tener en la movilidad, en el descanso, en los comercios, en la seguridad y en la vida cotidiana del barrio. Por todo ello, le hemos rogado al equipo de gobierno que paralice esta actuación relacionada con la construcción de un parking y rogamos que se abra un proceso de diálogo real y de participación con la barriada antes de adoptar cualquier decisión. Y este sería un poco el resumen del pleno, que como ya digo Loli, fue un pleno muy largo. Pues plenos intensos y extensos en el tiempo como el del pasado mes de marzo. Este es el balance que ha hecho el Grupo Municipal Socialista con el concejal José Manuel Navarro. Otro de los temas que estaban sobre la mesa para abordar en este primer programa era el estado de las obras que se están acometiendo actualmente en la localidad. José Manuel. Pues sí, pues ya estamos en julio de 2026, Loli. Quedan apenas 10 meses para las próximas elecciones municipales de mayo del 27 y creo que es un buen momento para hacer algo muy sencillo, que es mirar hacia atrás, revisar los compromisos adquiridos y preguntarnos qué se ha hecho realmente. Porque una cosa son los anuncios que realiza el PP durante las campañas, las infografías, las notas de prensa y los titulares, y otra es muy distinta a las obras terminadas, abiertas al público y prestando servicio a nuestros vecinos y vecinas. Y si repasamos los grandes proyectos anunciados por el equipo de gobierno durante la campaña electoral de 2023, la realidad es difícil de discutir. A día de hoy, pues ni siquiera ha comenzado la construcción del centro social e inclusivo, anteriormente denominado Centro Social y Asistencial, cuando formaba parte de la estrategia DUSI, aquel proyecto presentado y vendido electoralmente ya en 2018, que no llegó a ejecutarse a pesar de contar con la financiación para ello. Y hace poco tiempo, por declaraciones del propio alcalde, pues nos hemos enterado que era un proyecto que no contaba en un principio el proyecto inicial con el visto bueno de las asociaciones que iban a hacer uso de él, y que 8 años después el proyecto modificado por las propuestas de estos colectivos pues ha cambiado de nombre, pero sigue sin existir. Únicamente se ha derribado el antiguo edificio de Aprodi y los aledaños, pero aún no se ha colocado ni un solo ladrillo. Lo mismo podemos decir del Centro Cívico del Prior, otra de las grandes promesas electorales de Juanma López. También estamos pendientes de saber cuándo se va a acometer la reforma de la avenida de González que nos prometieron. No sabemos nada del Estadio Deportivo de la Segonera, que anunciaron en campaña copiando las infografías de otro proyecto. De la remodelación de la tercera Constitución de la Barriada, pues ya hemos comentado en qué punto se encuentra, y seguimos sin noticias de la ampliación del gimnasio municipal, aunque a estas alturas de la película la verdad es que ya casi que nos conformamos con que el actual gimnasio pues esté en buenas condiciones para el uso y disfrute de las personas usuarias que lo sufren. Continúa también sin materializarse el Centro de Convenciones y el Museo Antonio Mairena, una promesa que no nació en 2023, sino que lleva anunciándose desde 2011 y que todas las legislaturas nos dicen que va a ser la buena y la definitiva y que en esta se va a construir. Pues lo mismo pasa con la calle de los Viveros, una calle que hay que recordar que Juanma López se anunció en la campaña electoral de 2019 que iba a ser una realidad en unos meses. Repetimos, lo dijo Juanma López y dijo que en unos meses. Y estamos en julio de 2026 y no sabemos nada.
Y muy parecido al caso de la calle del cementerio, como también es parecido la ampliación del recinto ferial, que también hemos perdido la cuenta de las veces que se ha prometido. Esto es solo una pequeña lista de los incumplimientos de Juanma López con la ciudadanía, y la pregunta es inevitable. ¿Cómo puede hablarse de proyectos estratégicos cuando algunos llevan 16 años anunciándose sin que se haya colocado siquiera la primera piedra? Y lo más llamativo es que estas propuestas pues no son promesas aisladas. Existe un patrón que se repite pues elección tras elección. En 2019 se anunció un parque tecnológico de referencia casi mundial como una iniciativa llamada Generar Empleo, Innovación y Oportunidades, y hoy ha desaparecido completamente del discurso político, no sabemos qué fue de ello. Desde 2015 también se viene prometiendo la restauración de los molinos harineros. Mientras tanto, pues los molinos continúan deteriorándose, presentan importantes grietas y su estado de conservación pues cada vez más preocupante. Y oye, siempre para todo existe una excusa. Que si una falta de autorización, que si otra administración, que si un cambio de financiación, que si un problema técnico, y el resultado final es siempre el mismo, que los proyectos permanecen en el papel, no se convierten en realidad y nuestros vecinos y vecinas pues no pueden disfrutar de ellos. Y precisamente por eso los ciudadanos tienen derecho a exigir que se rindan cuentas. Pero incluso si dejamos a un lado las promesas incumplidas y analizamos también los grandes proyectos que sí llegaron a ejecutarse, pues también aparecen muchas dudas, Loli. Uno de los ejemplos más claros es la DUSI, aquella estrategia europea que fue presentada como una oportunidad histórica para transformar Mairena. Se hablaba de millones de euros de modernización, de regeneración urbana, de un antes y un después para Mairena, y sin embargo el balance es el que es, y está el camino de Zapata después de la importante inversión realizada, cerca de 300.000 euros, y el estado de conservación y mantenimiento pues dista mucho de la imagen que debería ofrecer una actuación tan reciente. Otro ejemplo, el centro de formación, un edificio que debería haber estado en funcionamiento hace un par de años y que aún estando terminado sigue cerrado, y no por falta de voluntad de inaugurarlo, sino porque presenta problemas de humedades y goteras que han impedido ponerlo en funcionamiento para aquello para lo que fue construido, que es formar a personas y generar oportunidades. Y paradójicamente, mientras no se puede utilizar como centro de formación, pues sirve para albergar vehículos municipales de parques y jardines. Y para eso no se construyó. Y si hablamos de la Plaza de Abasto, pues un espacio que se prometía como moderno, dinámico y atractivo, y que pues no se puede utilizar porque en verano hace calor y en invierno pues se filtran la lluvia. Y también algo parecido ocurre con la Plaza Antonio Mairena, conocida como la Plaza de las Flores. Es raro el día que no haya operarios municipales reparando desperfectos, las losas rotas, los resaltos, las luces LED que no funcionan, los cargadores que no funcionan, y todo esto después de escasos años que se ha inaugurado. En definitiva, ejemplos como esto podría poner mucho más, pero sé que no tenemos mucho tiempo. Y eso te iba a decir, José Manuel, porque quedan 2 minutos y no sé si quieres abordar algo del último tema para que lo tengas en cuenta. Creo que voy a intentar terminar con este tema, porque la reflexión que debemos hacer es que cada vecino es muy sencilla. Se puede considerar un éxito una legislatura que la mayoría de los grandes proyectos ni siquiera se han comenzado. Puede hablarse de transformación cuando buena parte de las inversiones ejecutadas pues presentan importantes problemas de conservación o de funcionamiento. Pues evidentemente cada ciudadano tendrá su respuesta. Nosotros tenemos clara la nuestra y tenemos que tener claro y poner en solfa todo aquello que nos prometa el Partido Popular para las próximas elecciones. Ya así podemos pasar al último pleno en este último minuto. Pues último minuto para que nos digas de forma muy rápida, porque es lo que nos queda, un minuto, la programación cultural de este verano. Pues bueno, Loli, mi visión personal es que Mairena pues puede y debe aspirar a mucho más, la verdad. Somos un municipio de cerca de 25.000 habitantes, con espacios que nos hacen únicos como nuestra casa palacio y nuestro castillo, y debemos ser ambiciosos y sobre todo mirarnos en el espejo de los grandes referentes culturales de nuestra provincia. Esos son los que nos deben de marcar el camino y esa es la senda que debemos de seguir. Y también, bueno, pues destaca un poco la pérdida de identidad que ha sufrido Mairena en su programación cultural en los últimos años, por ejemplo, con programas propios como los encuentros internacionales de jóvenes creadores de las artes escénicas, de los emergentes, que tú bien conoces, Loli, porque nos abrían muchas veces las puertas de la casa para explicarlo. Un evento con sello propio de Mairena, sacado adelante por gente de Mairena y que nos ponían en el foco internacional como referencia. Y todo eso pues lo hemos perdido. Y poco más, sé que nos acabamos con el tiempo. Se acaba el tiempo, sí. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Loli, este tiempo que nos presta y
y nada. Gracias a los grupos por respetar el tiempo que tenemos. Llegamos al fin y, como siempre, pues volveremos la semana que viene en Clave Local. Gracias, José Manuel Navarro, concejal del Grupo Municipal Socialista. Hasta la próxima. Un saludo. Muchísimas gracias, Loli. Hasta la próxima.